Ver irrigación de lo que sería la región facial, tenemos que hablar de esta arteria de aquí, que es la arteria carótida común. La del lado derecho sale directamente de esto que es el callado aórtico. La del lado izquierdo va a salir del tronco arterioso brachiocefálico, que va a la subclave derecha, y la carótida común derecha. Vamos a utilizar el lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, esta arteria carótida común va a ascender en el cuello junto a un nervio, que es el nervio vago, y una vena que es la yugular interna. Esta arteria carótida común se va a dividir en dos ramas, que serían la carótida externa, que es la que nos importa más porque va a dar relación a todo lo que es la cara y el cuero cabelludo, y la carótida interna, que es más importante para lo que sería el interior de la cabeza, es decir, el encéfalo, la irrigación del encéfalo a través de lo que es el conducto carotídeo, que está ahí en la porción peligrosa del temporal. Esta carótida externa y sus ramas las vamos a ver en realidad en juego, pero ya vamos a ir mostrando algunas de sus ramas. Esta que está yendo hacia la tiroides va a ser la arteria tiroidea superior. Tiene una rama que va hacia la lengua, que es la arteria lingual, que es eso que se ve ahí. Algunas de sus ramas ya hemos visto al ver características de los huesos del cráneo. Por ejemplo, esta de aquí, que está yendo hacia la región occipital, así que se llama arteria occipital. Tiene su propio surco en la porción mastoidea del temporal, en la cara inferior. Otra de sus ramas, que está relacionada con el cuero cabelludo, va a ser esa de ahí, que es la auricular posterior. Y va a dar una rama que viene hacia aquí, hacia la parte anterior o la parte de la cara, que es la facial. Además va a dar otras dos ramas importantes que se llaman ramas terminales. Cuando una arteria va dando ramas, en su recorrido se llaman ramas colaterales. Por ejemplo, las que hemos visto: faríngea, lingual, occipital, auricular posterior, y esta de aquí, que es la facial. Pero cuando llega a la parte final de esta arteria y se divide en dos ramas y ya no hay más arterias, se llaman ramas terminales. Entonces las ramas terminales de esta carótida externa son estas dos: la que va hacia arriba, por delante de la oreja, que es la arteria temporal superficial, y la arteria maxilar, que va hacia la profundidad. Vamos a hablar primero de todo lo que sería la irrigación externa de la cabeza y lo que está relacionado con estructuras faciales. Entonces, esta carótida externa, la primera de esas ramas, que es más importante para la región de la cara, va a ser la arteria facial. Esta arteria facial va a ir primero por dentro o por detrás de lo que sería la rama de la mandíbula, luego gira hacia la parte externa y va a pasar por encima de lo que sería la mandíbula, dirigiéndose hacia lo que sería la región de la cara. Normalmente va a llegar hasta esto de aquí, que es el foramen infraorbitario, por tanto debería estar marcado hasta ahí. Va a tener básicamente cuatro ramas importantes, que se llaman como las estructuras hacia las que va. Esta de aquí, que va a ser la labial inferior, que viene a ser el labio inferior. Esa de ahí, la labial inferior, que viene a ser lo que sería el labio inferior. Esta de aquí va a ser la labial superior, que viene al labio superior. Y así. La que va a ser la nariz es su rama nasal, y su rama terminal sería la rama angular, que va a un espacio que está en el ángulo entre el ojo y la nariz. Por tanto, es la arteria principal para la irrigación de la cara, especialmente las regiones superficiales de la cara, los músculos faciales, va a ser la arteria facial, con sus ramas labial inferior, labial superior, nasal y angular. Para el cuero cabelludo, vamos a tener que la mayoría de las ramas del cuero cabelludo van a venir de lo que sería la carótida externa, a través de diferentes ramas. Esa carótida externa entonces va a dar ramas que van a ir de atrás hacia adelante, van a ser la arteria occipital, que va a dar irrigación a la mayor parte de la región occipital y de los parietales. Es una de las ramas más grandes o con mayor irrigación. Esta otra rama, que es la auricular posterior, que va a dar irrigación a las partes posterolaterales del cuero cabelludo. Una de las ramas terminales de la carótida externa, que sería esta aquí, que es la temporal superficial o arteria temporal superficial, que luego se va a dividir en ramas frontales y ramas parietales.
y otras dos arterias que son las temporales profundas, que en realidad van a venir de esta rama que es la arteria maxilar, que vamos a ver después, ¿no? De esa maxilar van a salir las dos temporales profundas. Por tanto, todo eso viene de lo que sería la carótida externa, directa o indirectamente, a través de sus ramas como la maxilar, o directamente de la carótida externa como la temporal superficial, la auricular posterior o la occipital. Las únicas dos arterias de todo lo que sería la irrigación de la cara y el cuero cabelludo que no vienen de la carótida externa van a ser estas dos de aquí, que son las supras. Esta de aquí que es la supratronclear y esta de aquí que es la supraorbitaria. Esas dos vienen en realidad de lo que sería la carótida interna. Lo hacen a través de una arteria, que es una rama de la carótida interna, que es la arteria oftálmica, que pasa por eso de ahí, que es el conducto óptico junto al nervio óptico. Entonces, por el conducto óptico va a pasar el nervio óptico, ya hemos visto eso en cráneo, acompañado de la arteria oftálmica. Esa arteria oftálmica va a ser esta que estamos viendo aquí, en la profundidad. Y esa arteria oftálmica se va a dividir en dos ramas, o va a dar dos ramas para lo que sería la piel de la frente y el cuero cabelludo en la parte anterior, que serían la supratronclear y la supraorbitaria. Son las únicas dos arterias de toda la irrigación de la cara y cuero cabelludo que no vienen de la carótida externa. Ahora sí, viendo más a profundidad esta rama de aquí, que es una de sus dos ramas terminales, arteria temporal superficial y arteria maxilar. Vamos a hablar de la arteria maxilar y sus tres porciones. Las tres porciones de la arteria maxilar van a tomar como punto de referencia un músculo que viene de aquí, de la apófisis pterigoides en su cara lateral, que se llama músculo pterigoideo lateral. Ese músculo pterigoideo lateral tenía su origen en lo que era la lámina lateral en la superficie externa o lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, es decir, ahí se insertaba lo que era el disco de la articulación temporomandibular, la cápsula de la articulación temporomandibular y lo que era la fosa pterigoidea en el cuello de la mandíbula. Entonces tiene esa dirección y sus fibras van así. Todo lo que quede antes de ese músculo va a ser la primera porción de la arteria maxilar, es decir, todo eso para allá. Todo lo que quede adyacente a ese músculo va a ser la porción pterigoidea o segunda porción, y todo lo que quede más hacia la profundidad, más medialmente, va a ser la tercera porción o porción pterigopalatina, porque está en relación a esa fosa que es la fosa que está entre la apófisis pterigoides y el palatino. Entonces se llama fosa pterigopalatina, está ahí en la profundidad. La primera parte o primera porción de esta maxilar, entonces va a ser lo que está antes del músculo pterigoideo, se llama porción mandibular porque está detrás del cóndilo de la mandíbula y el cuello de la mandíbula. Tiene básicamente 5 ramas, esas 5 ramas van a ser amarillas. Entonces, esta es la primera porción de lo que sería la arteria maxilar. De esta primera porción de la arteria maxilar, entonces van a salir básicamente 5 ramitas. La primera de esas ramas va a ser la arteria auricular profunda. Va a irrigar conducto auditivo externo, cara externa de la membrana timpánica, básicamente esas dos estructuras. Luego vamos a tener la timpánica anterior, que es su segunda ramita. Va a irrigar la cara interna de la membrana timpánica básicamente. Luego tenemos las dos meninges. Esta de aquí que es la arteria meningia media, que es la más importante, tiene mayor volumen, mayor irrigación, y la arteria meningia accesoria. Su quinta rama sería esta que viene por aquí, que sería alveolar inferior, la arteria alveolar inferior. La arteria meningia media, ya lo hemos visto al ver cráneo, va a atravesar el foramen espinoso, va a irrigar todo lo que sería calota craneana, médula ósea de los huesos de la calota craneana y especialmente meninges, la dura madre, y va a llegar a dar irrigación a dos nervios importantes que son justo los de la cara, al trigémino que da la parte sensitiva y al facial que da la parte motora. Aquí vamos a tener a la otra que es la arteria meningia accesoria que atraviesa el foramen oval. Ahorita vamos a ver por dónde atraviesa.
el foramen oval y va a dar irrigación a todo lo que es la fosa infratemporal, básicamente, estructuras relacionadas con la fosa infratemporal. Y esta de aquí, que es la alveolar inferior, va a dar irrigación a todo lo que tiene que ver con la mandíbula. Todo lo que es la mandíbula, más los dientes, más la región del mentón. Entonces, básicamente, eso es lo que hemos ido viendo. Aquí en el modelo anatómico, entonces no aparecen las 5 ramas, solo aparecen 3, ¿no? De esta arteria maxilar en su primera porción, se ve solamente esa de ahí, que es la arteria meningia media, que está entrando por el foramen espinoso o redondo menor. Se ve las arteria meningia accesoria, que está entrando por ese, que es el foramen oval, como ven, de forma ovalada, acompaña al nervio mandibular, la tercera parte del trigémino, y esta que es su rama más grande y más larga, que sería la rama alveolar inferior, se llama así, va a atravesar el foramen mandibular y va por el conducto mandibular. Primero va a dar las ramas alveolares inferiores y luego va a terminar aquí adelante como arteria mentoniana, sale por el foramen mentoniano junto al nervio mentoniano. Para la segunda parte de esta, que es la maxilar, sería justo por donde está pasando el músculo pterigoideo, así que se llama segunda porción o porción pterigoidea. Esa tiene básicamente 4 ramas y están destinadas principalmente a músculos de la masticación. Los músculos de la masticación son el temporal, que se encuentra aquí arriba, la fosa temporal, el macetero, que se inserta en todo esto, que es el arco cigomático y la apófisis maxilar del cigomático y viene hacia el ángulo de la mandíbula, y los que vienen de las apófisis pterigoides, que se llaman pterigoideo, lateral y medial. Entonces de ahí van a salir, de esa porción pterigoidea van a salir las ramas para esos músculos. Para el temporal vamos a tener 2. La arteria temporal profunda posterior y la arteria temporal profunda anterior. Van a estar entre el hueso y el músculo temporal que estaría ahí encima, y le dan irrigación al músculo temporal, de ahí su nombre. La que va a venir para el macetero se va a denominar arteria maceterina, y es básicamente esta que estamos viendo. La arteria maceterina estaría viniendo hacia el macetero, que viene desde todo este punto de inserción hacia el ángulo de la mandíbula. Luego vamos a tener sus ramas pterigoideas, ¿no? O arterias pterigoideas. Esta va a ser por el pterigoideo medial y esta por el pterigoideo lateral. Entonces ya hemos visto ramas temporales, maceterinas, pterigoideas. La única que no va a los músculos de esa segunda porción va a ser esta de aquí, que es la más larga otra vez, parecido a lo que vi aquí con la alveolar inferior. Pero aquí se va a ir hacia la región de la mejilla, así que se llama arteria bucal. Va a dar irrigación a la piel de la mejilla, tejido adiposo de la mejilla, especialmente al tejido adiposo. La mayor parte de la piel viene de la facial, pero cuando estemos por debajo de la piel, al tejido adiposo, que se llama bola adiposa de Bichat, más el buccinador que está cerrando toda esta parte, y la mucosa de la cavidad bucal viene de ese, que es la arteria bucal. Y ya están las 4 ramas de la porción segunda porción o porción pterigoidea. La tercera porción va a estar justo después de eso y se llama porción pterigopalatina, porque está en esa fosa, que es la fosa pterigopalatina, entre los apófisis pterigoides y el palatino, que se ve apenas ahí. Por tanto, en ese espacio tendríamos que meternos para ver todas las ramas. De esta arteria, que es la maxilar, entonces su tercera porción, la mayor parte de las ramas van a salir de ese espacio chiquitito, irradiadas hacia diferentes lugares. La primera de esas ramas va a ser la rama alveolar superior posterior. Se llama así porque va a ir hacia los alveolos o apófisis alveolares. Está en la parte superior, a diferencia de la otra que era la alveolar inferior, y está en la parte de atrás. Entonces la rama alveolar superior posterior va a dar irrigación a los 3 molares y los premolares. Por tanto tiene esa distribución. También puede dar irrigación a lo que sería el seno maxilar. La segunda rama va a ser esta de aquí, que se llama arteria infraorbital. Se va a llamar así porque va a estar relacionada primero con la fisura orbital inferior, por la cual atraviesa, como están viendo ahí, por lo que sería en la parte posterior de la órbita, fisura orbital inferior. Va a ir luego a lo que sería el surco infraorbitario, el conducto infraorbitario, y sale por aquí como arteria infraorbitaria. Dentro de ese hueso, que sería el maxilar, va a dar básicamente 2 ramas importantes.
y esas dos ramas importantes de esta que es la arteria infraorbitaria, que se ve ahí y aquí se ve cómo se origina la maxilar. Va a dar básicamente dos ramas que se llaman alveolares superiores: la arteria alveolar superior anterior y la arteria alveolar media. La arteria alveolar media va a llegar básicamente a los caninos y la arteria alveolar superior anterior va a llegar a los incisivos, y así se completa la irrigación. También puede ayudar a dar irrigación a la piel que está por debajo del foramen infraorbitario y al seno maxilar. La tercera rama desde aquí van a ser las dos palatinas. Entonces de ahí que es la arteria palatina descendente. Esa arteria palatina descendente va a ir por todo lo que es el palatino y va a terminar dando dos ramas, que ahí se ve una chiquitita y la otra se ve ahí adelante, que son las arterias palatinas, que van a llegar por los forámenes palatinos: foramen palatino menor y foramen palatino mayor. Entonces la arteria palatina descendente va a dar irrigación a lo que es el paladar. Todo lo que es el paladar, tanto paladar duro como paladar blando, prácticamente a todo excepto esta parte de adelante que está justo adyacente a los incisivos, porque ahí va a llegar por otra arteria, que es rama de la esfenopalatina. La siguiente rama que vamos a ver entonces va a ser esa rama de ahí, que es la arteria faríngea. Esa arteria faríngea, igual que esta arteria de aquí que se va hacia atrás, que es la del conducto pterigoideo, como ven atraviesa las apófisis pterigoides, que son estas de un lado a otro. Van a dar irrigación a la trompa faringotimpánica. También pueden dar irrigación a lo que serían los esfenoides en diferentes partes. Y la que nos faltaría ver, que es la más difícil probablemente, va a ser la arteria, esa de ahí, que es la esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina va a tener su principal función, su principal zona de irrigación en la cavidad nasal. Entonces todo lo que tenga que ver con la cavidad nasal tiene que ver con la esfenopalatina. Va a dar irrigación a la parte más posterior del tabique nasal, a las regiones laterales de la nariz y a los senos paranasales. Por tanto va a dar irrigación a los senos paranasales, que están relacionados con los huesos que tienen espacios aéreos o senos paranasales. Entonces va a dar irrigación al seno frontal, al seno maxilar, al seno de los esfenoides y al seno de los etmoides. Entonces básicamente da irrigación a lo que sería la nariz. Y esas son las ramas de la maxilar, esas tres porciones. ¿Listo?